Cromatografía en capa delgada presentada por Aixa Carrillo, Samantha Díaz, Brian Sotelo y Esteban Salazar. Cromatografía en capa delgada. La cromatografía en capa delgada es un procedimiento químico que se utiliza para separar los componentes de una mezcla homogénea, que se basa en el criterio de absorción selectiva con ayuda de disolventes muy volátiles. Este método se divide en una fase estacionaria y una fase inmóvil para su desarrollo. Al final se analiza su factor de retención mediante la observación de la distancia recorrida de las composiciones en la placa cromatográfica o gel de sílice que se plantea. Luego pasamos a mayor detalle, que sería la fase estacionaria. La fase estacionaria es la sustancia y toda práctica que se encuentre en estado inmóvil. Durante el proceso de la cromatografía de capa delgada se puede constar de materia sólida o un líquido que permita absorber fácilmente los componentes a identificar como la del gel sílice. Luego pasamos a la fase móvil, que son los componentes líquidos que se mueven durante el proceso de cromatografía gracias a la absorción de un disolvente en tiempo de retención. La muestra que se aplica puede contener el analito que se quiere separar y puede ser incolora. Los componentes incolores que se utilizan en esta práctica son capaces de absorber luz ultravioleta, por lo tanto se identifican a través de una lámpara de luz ultravioleta. Absorción. La absorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno que la superficie separa en las fases, superficie interfacial. Y bueno, esta retención superficial puede ser física o química. Esta propiedad es el principal fundamento de la cromatografía, que establece que permite comprender por qué ciertos compuestos se adhieren a las moléculas del disolvente, logrando así la separación de los solventes orgánicos. Por último, tenemos el factor de retención RF. Este valor se encuentra entre 0 y 1. Y lo que quiere decir es básicamente la distancia recorrida por el soluto y el diluyente desde origen hasta el final. Y su ecuación vendría a ser distancia recorrida por el soluto sobre distancia recorrida por el solvente. Sistema de montaje. Como podemos apreciar en la imagen, este sistema de montaje es muy parecido al que realizamos en clase. Para este sistema de montaje utilizamos los siguientes elementos: una pieza de madera, un sujetador, una tira de papel, un vaso, una mancha de tinta y agua. El primer paso para el comienzo es que la tira de papel toque el agua. Esta poco a poco va subiendo por la tira de papel. En este caso se puede apreciar que la fase móvil es el agua y el punto negro sería el sistema de inmóvil. Al ir subiendo el agua por el papel, se empieza a separar la tinta con sus diferentes componentes, que eso es lo que este montaje ocasiona. Experimentación. Como ya hemos visto, esta práctica está dividida en dos fases. La fase estacionaria está conformada por una placa cromatográfica de sílica gel que tiene una línea muy suave de grafito a 1 centímetro del borde. Se realizaron 5 placas cromatográficas, teniendo una como repuesto, y se realizó pues su siembra de 3 compuestos que posteriormente serán insertadas en una cámara cromatográfica con una pequeña cantidad de disolvente. La fase móvil está determinada por la capacidad de absorción de la sílica gel, en este caso son el SUAN 4 o nitroanilina y la mezcla, que fueron disueltos en primero éter de petróleo, segundo acetato de etilo, tercero éter de petróleo y acetato de etilo 1 a 1 y cuarto metanol. Posteriormente se deja esperar a que la sílica gel absorba el disolvente, teniendo como referencia que debemos esperar hasta que se absorba llegando a 1 milímetro de toda la placa. Luego en la cromatografía para muestras incoloras se usó acetanilida, ácido benzoico y fenol. En la parte derecha podemos observar la fase estacionaria,
que pues solo fue posible ver a través de la lámpara ultravioleta, ya que son incoloras. Y en la parte derecha podemos observar la fase móvil después de disolver en acetato de etilo. Finalmente, se realizó la identificación de muestras incoloras según la separación. En la imagen podemos observar cómo se muestran diferentes manchas. En la parte A podemos observar que no, no hay una separación, por lo que podemos concluir que solo hay un compuesto, en este caso acetanilida. En la parte B es la separación de tres compuestos, acetanilida, ácido benzoico, fenol. Y en la parte C observamos que hay dos manchas, dos compuestos, acetanilida y ácido benzoico. Discusión de resultados. En esta parte primero analizaremos la comparación del factor de retención en los colorantes SOAN 4 y nitronilina en 4 disolventes diferentes. Para poder analizarlo podemos guiarnos de las moléculas de la fase móvil competirán con los solutos por su absorción en la superficie del gránulo de absorbente. Esto quiere decir que los disolventes van a competir con la absorción del soluto y el compuesto que se absorbió más débilmente será más fácil de disolver, por lo que será más fácil de remover. Lo que se puede explicar mejor a través de el primer ejemplo, en donde en primer lugar se disolvió en éter de petróleo y no hubo un factor de retención, siendo cero, lo que tiene sentido ya que este componente no es muy polar, a diferencia del metanol, en donde fue el más eficiente en su desplazamiento. Igualmente podemos observar un efecto contrario en la disolución de metanol, en la que se observa que mientras la O-nitronilina tuvo mayor desplazamiento gracias a que este es un compuesto que suele disolverse o tener más solubilidad en compuestos muy polares, el SUDAN 4 suele ser más soluble en sustancias no polares, en este caso como el éter de petróleo. En la segunda parte podemos analizarlo a través de las fuerzas de elusión. Las fuerzas de elusión son la medida de la absorción de los disolventes. En este caso, como ya hemos mencionado, se usó acetanilida, ácido benzoico y fenol disuelto en acetato de etilo, donde pudimos observar que el fenol tuvo un desplazamiento máximo, pudiendo concluir que es un compuesto que suele disolverse en compuestos más polares. Mientras que en la identificación de mezclas incoloras también podemos observar que el acetato de etilo es un excelente compuesto para la separación de mezclas y se puede identificar a través del factor de retención y el análisis de observación que el compuesto A es la acetanilida, el compuesto B está formado por ácido benzoico y fenol y el compuesto C acetanilida y ácido benzoico. A continuación les voy a mostrar los resultados del factor de retención que, como ya mencionó mi compañero, es la distancia recorrida sobre la distancia recorrida por el solvente. Conclusiones. Se logró determinar que la cromatografía es la separación de una mezcla de dos o más componentes por distribución en dos fases, móvil y estacionaria. También se utiliza como medio de identificación de las sustancias. También se pudo comprobar que el tipo de cromatografía dependerá de la naturaleza de la fase móvil y estacionaria. La polaridad del eluyente determinará la efectividad de este como disolvente en la cromatografía de capa fina. También pudimos ver que la cromatografía en capa fina tiene numerosas ventajas. Aparte de ser rápida, sencilla y no tan costosa, tiene también la ventaja de no utilizar tanta cantidad de muestra.
Por último, podemos concluir que la cromatografía es un proceso utilizado para realizar técnicas separativas que son fundamentadas en propiedades físicas de algunos materiales. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.